Bien, vamos finalmente a crear una red neuronal. Para esto vamos a usar la librería de TensorFlow. TensorFlow es una librería que, originalmente está diseñada para soportar el flujo de trabajo de la persona que genera algoritmos de Machine Learning, es decir, que define una función de predicción, define una función de pérdida, tiene que generar las derivadas de la función de pérdida respecto a los parámetros, hacer la optimización. Entonces TensorFlow nos da facilidades para todo eso. TensorFlow hace las derivadas automáticamente, tiene ciertos algoritmos de optimización específicamente implementados para este tipo de problemas de Machine Learning, con lo cual es una librería bastante potente. Y poco a poco han ido generándole capas de utilización a la librería, de funcionalidad a la librería, para que se pueda usar desde más alto nivel, ¿no? Entonces vamos a seguir con el sombrerito de la persona que usa algoritmos de Machine Learning para usar TensorFlow. Al final nos vamos a tener que poner un poquito el sombrerito de la persona que diseña algoritmos de Machine Learning, porque igual con TensorFlow vamos a tener que decidir cuál es el algoritmo de optimización y la función de pérdida, ¿no? Entonces, bueno, el API de alto nivel, es decir, el API para usuarios de algoritmos de Machine Learning es bastante amplio, es bastante resumido, con muy pocas líneas uno puede generar arquitecturas complejas, pero es siempre importante tener en mente que vamos a estar de vez en cuando tomando alguna decisión desde la perspectiva de la persona que tiene el sombrerito de generador de algoritmos o del desarrollador de algoritmos de Machine Learning, ¿no? Aunque sea solamente en parte de las funciones del final. Entonces, bueno, es bueno tener esa perspectiva. Esa es la razón por la cual dimos esa perspectiva hace algunos vídeos y en este módulo de cómo se diseñan este tipo de algoritmos, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, en el notebook ejecutamos desde el principio las cosas, ¿sí? Tenemos un dataset. Bueno, vamos a hacer primero el dataset este de las lunitas. Sí, son los datasets sintéticos, 300 puntos con dos variables y bien, 300 puntos con dos columnas. La salida es un problema de clasificación binaria, las salidas son ceros y unos, ¿no? Y entonces vamos a hacer una red que tenga 2 neuronas en la entrada, 4 neuronas en la capa intermedia y una neurona en la salida. Es una clasificación binaria, ¿no? Fijaos que con TensorFlow es súper sencillo. Le decimos que queremos 4 neuronas en la capa intermedia. No le tenemos que decir explícitamente cuántas neuronas de entrada, porque cuando hagamos el fit aquí, que le vamos a dar el X, él ya lo va a saber. Entonces él va a ajustar el número de pesos que necesite para esto. Entonces le decimos queremos 4 neuronas en la capa intermedia con una activación tan H y una neurona en la capa de salida con una activación sigmoide. Queremos este algoritmo de optimización, el Stochastic Gradient Descent, es de los algoritmos más sencillos que hay. Es muy parecido a lo que vimos en el vídeo de optimización, cuando el algoritmo el algoritmo Minimize de Python como que viajaba por la superficie de minimización. Esto es lo mismo, lo que pasa es que está muy orientado a problemas de Machine Learning. Y nosotros hacemos la elección explícita de qué algoritmo queremos. Hay más algoritmos que proveen alternativas, porque estas son superficies de muchas dimensiones, ¿no? Aquí tenemos 2 de entrada, 2 neuronas de entrada, 4 neuronas aquí en la capa intermedia, una de salida. Es decir, vamos a tener, fijaos, si ponemos aquí Model Summary, fijaos que tenemos, bueno, hay que hacerlo después. Vamos a hacer el fit primero para que veáis lo que quiero mostrar es los algoritmos. Fijaos que la pérdida bajó, el accuracy subió, estupendo. Aquí al accuracy le dijimos, al modelo le dijimos que queríamos hacer trazabilidad al accuracy, y ahora sí le podemos dar al model summary. Esto tiene 17 parámetros. Bueno, pues esto la optimización está viajando, descendiendo todo lo que pueda en una superficie de 17 dimensiones, y este es un modelo súper pequeño, ¿no? Entonces, estos algoritmos que tiene TensorFlow de optimización no son en esencia muy distintos de los que se ofrecen en otro tipo de paquetes, pero lo que sí que están es muy adaptados a este tipo de problemas con datos y con muchos pesos, ¿no?
Decidimos tener cross entropy de salida. Bueno, este binary, usamos el binary porque como solo tenemos una función de salida, una neurona de salida, pues lo adapta al esquema que vimos. En realidad, si fuera, como estamos haciendo dos clases, la salida debe tener dos neuronas, que es matemáticamente equivalente a tener una con un umbral, ¿no? Entonces, bueno, por eso usamos el binary cross entropy, pero es el mismo principio que vimos en el vídeo anterior, ¿no? Y como veis, se hace un fit, y una vez que se hace un fit, podemos usar un predict normal y corriente, y podemos pintar la frontera de clasificación, que queda muy elegante entre medias, ¿no? Yo os invito a que a lo mejor cambiéis, aquí añadir nuevas capas es súper sencillo. En fin, añadimos una capa, por ejemplo, con 10 neuronas entre medias, también con la TAN-H, o podemos cambiarle la activación si queréis, le podemos poner una ReLU, no sé si funcionará esto. Como hemos puesto otra capa, bueno, aquí es interesante ver esto. Él no puede hacer el summary porque hasta que no hacemos el fit no sabe cuántas neuronas hay en la entrada, por tanto no sabe cuántos pesos tiene que poner. Una forma de hacer esto creo que es model build input shape igual a 2, listo, o input shape igual, seguramente sea así. Y así, diciendo que tenemos un array de entrada, ¿vale? Ahora ya sí podemos hacer el summary. Fijaos que ahora tenemos 73 parámetros, ¿no? De la 4 a la 10 tenemos 50, más los bayas, más los de 10 a la 1, tenemos 10 más los de la 2 a la 4, tenemos 8 más, en fin. Hacemos el fit, ¿sí? Bueno, vemos que baja el loss, bueno, bajó súper rápido. Bueno, no es muy buena todavía la frontera, seguramente tendríamos que entrenarlo o con batches más grandes. Fijaos que aquí no somos totalmente agnósticos al algoritmo ni a la función de pérdida ni al algoritmo de optimización, ¿no? O sea, es bueno y por eso queríamos dar la perspectiva en este módulo de qué es lo que uno hace cuando tiene el sombrerito de la persona que diseña algoritmos de Machine Learning, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones uno las tiene que tomar y este tipo de decisiones uno también las tiene que tomar, es decir, por cuántas épocas va a correr el algoritmo de optimización, y esto es con cuántos datos vamos a alimentar el algoritmo de optimización en cada pasito que dé, ¿no? Entonces, bueno, esto como veis es sensible, fijaos que aquí ya desciende mejor la pérdida y llega a tener buena clasificación, incluso la frontera, como veis, bueno, pues tiene otra forma un poco distinta, ¿no? Entonces yo os invito a que probéis TensorFlow, muy sencillo todavía de esta manera, pero por lo menos tenéis un pequeño sabor de cómo es TensorFlow. Os invito incluso a que probéis a lo mejor con otro de los datasets, ¿no? Con el dataset de los circulitos. Vamos a hacerlo igual, 300 puntos, noise igual a 0,15 pusimos, ¿no? Bueno, que además es como más mezclado el dataset. Igual 300, un dataset binario de clasificación binaria. Bueno, el build lo podemos hacer, ya no hace falta tampoco, nos va a dar lo mismo. Y el fit. Y aquí vemos el fit. Vamos a ver qué sucedió en el fit, tantas épocas. Vale, parece que la accuracy tardó un poco en empezar a bajar. Bueno, como que bajó, bueno, aquí ya empezó a bajar a 50, pero fijaos que baja muy despacito. Pero bueno, va bajando, parece que se estabiliza en 50 y algo, y este es el accuracy que va ganando. Bueno, no es un gran accuracy, pero también es que los datos están muy mezclados, ¿no? Bueno, y esta es la frontera que consiguió. Podríais probar a lo mejor con qué tipo de fronteras salen si ponemos más neuronas, un modelo más complejo. Este ya es un modelo que tiene 511 parámetros, es decir, el algoritmo de optimización está viajando por una superficie que tiene 511 dimensiones, en fin, es una cosa que tiene su cierta complejidad, ¿no? Y bueno, pues esto baja, parece que baja, se estabiliza, bien, parece que se estabiliza bastante, ¿no? Y la frontera, que bueno, puede ser la frontera natural, quizá nos hubiera gustado que la hubiera cerrado por aquí, quizá con otras arquitecturas pues la cierra, ¿no? Pero bueno, para que yo os invito a que uséis este notebook, que probéis con distintas arquitecturas. Es más, podríais probar que
Podríais probar con un TANH, con distintas activaciones, mirad la documentación de TensorFlow para ver qué activaciones hay. En fin, jugáis un poco con todo esto para ver qué tipo de fronteras se generan con distintos tipos de activaciones. Bueno, ahí vamos, ¿sí? Bueno, aquí tenéis bueno, aquí justo tenéis una arquitectura un poquito más grande, en fin, cómo se generan las distintas fronteras, ¿no? Y aquí tenéis unas celdas que son un poco para probar lo que vimos en el vídeo anterior, ¿no? Para que tengáis una sensación muy directa de lo que es el cross entropy y el softmax, ¿no? Entonces, fijaos, suponer que tenemos unos I de salida, estos son los I de aprendizaje supervisado, los que nos dan como parte del dataset, lo que nos gustaría que nuestro modelo escupiera. Fijaos cómo lo convertimos a one-hot encoding, que esta es una manera muy ingeniosa de Python de hacer esto. Fijaos que NPI 4 me da esta matriz, la diagonal, y aquí lo estoy indexando, ¿no? Entonces quiero el primer elemento, que es el 0, quiero el elemento 1, quiero el elemento 2, quiero el elemento 3, luego quiero otra vez el elemento 1, ¿no? Entonces fijaos cómo los va poniendo uno debajo del otro. ¿Sí? Es una manera muy ingeniosa de hacer el one-hot encoding, y tenemos el one-hot encoding. Y nos inventamos una predicción, la salida antes de la activación de una red neuronal, y fijaos que estos son cualquier valor, estos son 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5 datos y 4 neuronas de salida. Nos las inventamos, no tenemos necesariamente un modelo, nos las inventamos como con un cierto criterio aleatorio, como para hacer la prueba de lo que vimos anteriormente en el vídeo en el vídeo con la pizarrita, ¿no? Entonces, el I predicho, el I con la activación softmax, fijaos que esto es exactamente lo que hemos visto. Bueno, esto debería ser hasta 3, no hasta 9, vamos a corregirlo, esto debería ser hasta 9, perdón, hasta 3, ¿no? Bueno, yo tengo el 3 aquí, porque esto era con 10 clases, ¿no? Que originalmente, esto lo hacemos mucho con el MNIS, que tiene 10 clases, a ver si encontramos, y aquí está este 9, ¿no? Que esto es hasta 3. Listo, ahí ya está bien. Y bueno, este sería hasta 3 también, vamos a corregirlo. Bueno, así veis un poquito el LaTeX también, con el cual se escribe esto. Vale, entonces fijaos cómo tenemos ya directamente la activación softmax en NumPy, en TensorFlow, ¿no? Entonces le damos cuál es la salida de la red antes de cualquier activación, lo pasamos por la activación softmax. Esto ya es una distribución de probabilidad, todos son números entre 0 y 1, y si los sumamos por este eje, pues efectivamente esta suma me da 1, esta suma me da 1, y así con todas, ¿no? Con lo cual, fijaos cómo este softmax, que es lo que vimos anteriormente, se implementa de manera muy sencilla con TensorFlow, ¿no? Y bueno, este NumPy, el que tenga curiosidad, este NumPy que hay acá es porque TensorFlow es simbólico, usa tensores y bueno, nos convierte sus objetos a objetos de NumPy, que son con los que sabemos trabajar, ¿no? Y luego finalmente el cross entropy, lo que hemos visto, ¿no? Los ceros y unos por el logaritmo de las probabilidades, de las predicciones ya normalizadas. De todos estos solamente va a sobrevivir uno, bueno, esto debería ser hasta 3 también. De todos estos solamente va a sobrevivir uno, que sea, y entonces nos vamos a quedar con el log del que sobrevive, ¿no? Y esto es lo que tenemos directamente aquí, el categorical cross entropy, la esperada, el true, el esperado en codificación one hot, y las probabilidades normalizadas, ¿no? Y esta es la pérdida de cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí yo os invito a que comparéis estas probabilidades generadas, que aquí esta sería, fijaos, 0,27, es las que se escogería, comparadas con, son las normalizadas, comparadas con la salida esperada, que sería esta, o la one hot, que sería esta, ¿no? Hay otra función, aquí hay muchas utilidades, también porque a veces no queremos hacer el paso a mano a one hot,
Entonces tenemos el Sparse Categorical Cross Entropy, que es lo mismo. Lo que pasa es que le podemos dar las clases directamente de entrada, los números, él internamente lo convierte a one hot y nos da la salida, ¿no? Veis que la salida es la misma desde las clases originales y desde las one hot, ¿no? Bueno, pues con este módulo y con este vídeo lo que queríamos sobre todo es que tuvierais un primer vistazo a cómo es el trabajo de la persona que diseña algoritmos de Machine Learning, que el diseñar un algoritmo desde cero es algo que rara vez se hace, en investigación quizá. Normalmente uno quizá vamos a estar modificando algoritmos, pero incluso de manera muy particular, muy precisa, ¿no? Pero cuando empezamos a usar frameworks como TensorFlow, lo que sucede es que no estamos totalmente aislados de lo que hace esa persona que diseña algoritmos, ¿no? Entonces, como visteis aquí arriba, pues tenemos que estar tomando decisiones de cuál es la función de pérdida, cuál es el optimizador y estos parámetros del fit. Es decir, es bueno saber un poquito internamente cómo funciona el diseño y la resolución y la implementación de algoritmos de Machine Learning, porque a veces nos va a tocar un poco tomar decisiones asociadas a esos elementos, ¿no? Entonces, un poco para que sepáis de dónde viene todo esto que uno hace aquí en TensorFlow, que es algo que es un framework que se está usando cada vez más, junto con Torch también, PyTorch, que es muy parecido, y entonces todas estas cosas que usamos acá vienen de ese diseño que se hace de algoritmos, ¿no? Entonces a mí me parece importante tener por lo menos una noción de que eso existe, una noción general de cómo funciona, para que por lo menos cuando veáis estas cosas pues sepáis un poquito de dónde vienen.